Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando del famoso test psicológico HTP, o también conocido como el dibujo de la casa, el árbol y la persona. Si te interesa, quédate y empezamos. El HTP es un test proyectivo gráfico. Las siglas de este responden a las iniciales inglesas de la palabra casa, árbol, persona. Esta técnica consiste en la realización de tres dibujos, los cuales deben respetar el siguiente orden. Primero, la casa. Este dibujo se relaciona con la vida hogareña y relaciones interfamiliares. En personas casadas nos da algunos datos acerca de su situación con el cónyuge. También puede que en algunos casos haga referencia al propio cuerpo. Segundo, el árbol. El árbol nos va a dar datos sobre los sentimientos más profundos e inconscientes que el individuo tiene de sí mismo. Sentimientos acerca del yo que se encuentran en los niveles más primitivos de la personalidad, al que no se llega en el conocimiento de las personas. Este dibujo se destaca por ser un concepto gráfico que tiene menos modificaciones en los retest. Y el tercero, la persona. Acá el sujeto refleja la autoimagen, más cercana a la conciencia y las relaciones con el ambiente. Se proyectan los aspectos menos profundos y los recursos que se manejan en su vida, o sea, que manejan los individuos en estas vidas que llevan a cabo, y así también los sentimientos hacia el otro y el prójimo. El test HTP fue creado por Bach y tiene su origen en una escala de inteligencia creada por él mismo. Es Bach quien descubrió en los dibujos aspectos no intelectivos de la personalidad, llegando así a una elección de tres gráficos de un conjunto de dibujos y transformándolos luego en uno de los test proyectivos de mayor utilidad clínica. Su creador eligió estos tres conceptos gráficos para contar con las siguientes características. Son los más familiares, son aceptados en todas las edades y estimulan la mayor cantidad de asociaciones. Tanto la casa como el árbol y la persona son conceptos de gran potencial simbólico que se van saturando de las experiencias emocionales o ideacionales ligadas al desarrollo de la personalidad. Estas son las experiencias que se proyectan al dibujarse los tres conceptos. Mediante el HTP podemos observar la imagen interna que el examinado tiene de sí mismo, de su ambiente y qué cosas considera importantes, cuáles destaca y cuáles desecha. ¿Cómo es el material de trabajo? Bueno, necesitamos hojas de papel blanco, preferentemente tamaño oficio. Cabe esta aclaración ya que dado el caso que en lugar de estas se esté trabajando con otras y no se cuente con este tamaño de hojas oficios o A4, esto no va a inferir en la toma y en su posterior evaluación e interpretación, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el test de Bender. Segundo, necesitamos un lápiz de dibujo HB2. En cuanto a la recomendación que se suele hacer sobre el lápiz, es que debe emplearse, no es arbitrario, pero universalmente se utiliza este, sino que los lápices se van a clasificar según el tipo de mina y vale decir blandas o duras. Sin entrar en los detalles más técnicos que hacen a la tarea del dibujante, el lápiz que se recomienda para estos trabajos está en la categoría intermedia y justamente es el lápiz HB2. En el caso que utilicemos un lápiz de mina demasiado dura, al ser empleado suele dejar relieve en el reverso de la hoja. Ese relieve se lo asocia desde el análisis del grafismo como un indicio de agresión, impulsividad, etc. Mientras que los lápices de mina blanda producen especialmente cuando se trabaja con niños, un sombreado o bien borroneo, lo cual está asociado a estados de ansiedad, además de quitarle la precisión al contorno del dibujo. Por lo tanto, recalcamos acá que el uso indebido del material que se requiere nos va a poder llevar a formular interpretaciones que sean erróneas. Por eso siempre se aconseja que al carecer de un material indicado, éste quede consignado, evitando de este modo que se tome riesgo característico del sujeto a aquello que en consecuencia es un error del material empleado. Después necesitamos una goma de borrar. No debe estar a la vista del sujeto y se entrega solo cuando el entrevistado la va a solicitar. El fundamento de esto es que en el trabajo con niños se vea que estos, ante la presencia de la goma de borrar,
La prohibición de su uso en algunas escuelas los va a impulsar a veces a errar intencionalmente para luego poder borrar. Esto entonces nos impide, en algunos casos, poder apreciar si el borrado es producto de una dificultad real del sujeto para realizar el dibujo, lo cual nos estaría indicando la presencia de un conflicto o una necesidad que crea por el estímulo en sí. En cuanto a la edad, esta técnica no tiene un límite de edad. La misma puede ser administrada a sujetos que se encuentren en distintas etapas evolutivas. En niños se puede administrar a partir del momento en que éste pueda comprender las consignas y actuarlas gráficamente, lo cual va a ir variando según la estimulación que esta persona haya recibido. Actualmente depende de su ingreso al jardín o preescolar. Asimismo, también la interpretación de toda técnica proyectiva que no tenga límite de edad siempre se tendrá en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentre el sujeto. La consigna consta de 3 momentos. Primero entregamos una hoja apaisada diciéndole al sujeto: dibuja una casa. Una vez realizado el dibujo, se aparta esa hoja. Como segundo paso se le entrega otra en posición vertical, enunciando la segunda parte de la consigna: dibuja un árbol. Con el mismo procedimiento indicando anteriormente, se le entrega una tercera hoja, también en posición vertical, indicándole esta vez: dibuja una persona. Ante cualquier pregunta del examinado respecto a las consignas, solo nos vamos a limitar a repetir la consigna misma, sin hacer sugerencias. En una hoja auxiliar tomaremos nota de todas las verbalizaciones que el sujeto pueda llegar a hacer mientras dibuja, como así también cambios corporales, gestuales, borraduras, etc. Una vez finalizada la prueba, se lleva a cabo la encuesta correspondiente a cada dibujo. Encuesta me refiero a asociaciones verbales. El tiempo. No hay límite de tiempo. El sujeto va a emplear el tiempo que le resulte necesario. Algunas consideraciones generales. El orden que mencionamos recién no es caprichoso ni tomado al azar, sino elegido específicamente, porque permite al sujeto llegar en orden gradual a manifestar desde las representaciones más neutrales hasta las más cercanas a la propia persona, ya que estos dibujos despiertan las asociaciones más conscientes. Con respecto al simbolismo, podemos observar que la casa provoca asociaciones con la vida hogareña y relaciones interpersonales. Las primeras casadas pueden representar la situación con su cónyuge, aunque también la vigencia de las relaciones infantiles con las figuras parentales. El árbol y la persona comparten el captar el núcleo de la personalidad que denominamos imagen corporal y concepto de sí mismo. Tomando el árbol en particular, vemos que al dibujarlo el sujeto elige de los innumerables que ha visto aquel con el que tiene mayor identificación empática. No lo dibuja tal cual es, lo modifica y lo recrea de acuerdo con esa relación kinestésica, la que alimenta con sus propios sentimientos internos. El dibujo puede captarse intuitivamente como una totalidad sin gran investigación en los detalles. El dibujo puede darnos una impresión de vacío, de plenitud, de hostilidad o de calidez. En la técnica HTP, es el árbol el concepto más apto que tiene el sujeto para poder transmitir la imagen que tiene de sí mismo en el contexto de sus relaciones con el ambiente. Esto se debe precisamente a que el árbol es una cosa viviente. Coach señala que en la línea del crecimiento del árbol, de abajo hacia arriba, se van a representar las épocas de las situaciones conflictivas, mediante nudos, marcas, etc. O sea que, cuanto más bajas estén las cicatrices del tronco, más tempranas habrán sido las vivencias traumáticas. En el desarrollo de una clase de técnicas de exploración psicológica 1, se planteó la existencia de una postura distinta al respecto, la cual proponía que, teniendo en cuenta que el árbol, visto desde lo botánico por su crecimiento, lleva hacia arriba la parte que en un principio se encontraba cerca de las raíces, esto nos llevaría a pensar que aquellas marcas que se encuentran en la base del tronco responderían a situaciones traumáticas tempranas, mientras que aquellas que aparecen en las proximidades de la copa estarían representando aquellas de más data. Si tomamos en cuenta esta postura, tendríamos que entender que lo que se está perdiendo de vista es la base teórica de la técnica. Vale decir, cuando nosotros al sujeto le pedimos que dibuje un árbol, si bien elige uno de todos aquellos que conoce, lo que está haciendo es proyectar desde lo simbólico sin atenderse estrictamente al aspecto netamente botánico. Por lo tanto,
es muy difícil que asociemos el pasado de la copa y el presente de las raíces o la base del tronco. Es más, desde el decir popular se mencionan las raíces como referencia al origen de algo o alguien. Por ello, es que consideramos como lo más próximo al origen, entendiendo por origen aquello donde se parte, donde se surge, lo más próximo a la raíz. Mientras que lo nuevo, lo más cercano al presente, la copa. Allí encontramos las ramas, los brotes, lo nuevo, aquello que se renueva constantemente. Para corroborar esto que estamos planteando, vamos a remitirnos a un ejemplo de Andrés que vamos a hablar un poco más adelante. Mediante el dibujo del árbol, el sujeto va a reflejar los sentimientos más profundos e inconscientes que tiene de sí mismo, es decir, aquellos sentimientos acerca del yo que se muestran en los niveles más primitivos de la personalidad. Esto se comprueba porque es el concepto gráfico que menos cambia en la situación del retest. En el dibujo de la persona se refleja la autoimagen más cercana a la conciencia y las relaciones con el ambiente. Se proyectan aquí los aspectos menos profundos y los recursos con los que se manejan los individuos, como los sentimientos hacia el prójimo. Sidney Levy, en su trabajo, plantea respecto a la técnica del dibujo de la persona que ésta puede enfocarse como un tipo de test situacional en el que se enfrenta al examinado no solo con el problema de dibujar una persona, sino también con el de orientarse y conducirse en una situación determinada y adaptarse a ella. En sus esfuerzos por resolver estos problemas, la persona se compromete en conductas verbales, expresivas y motoras. Estas conductas, así como el dibujo mismo, ofrecen datos para el análisis psicológico. Levy sostiene que, abro paréntesis, comillas digo, para el psicólogo clínico, la conducta preliminar al dibujo, la que conduce durante la realización del dibujo y la producción artística resultante, revisten la misma importancia. Cierro comillas. Si el examinado dibuja una figura incompleta, en la que falta alguna de las 4 áreas, cabezas, torso, brazo, piernas, se le da otra hoja y se le indica que dibuje la figura completa. En el caso de que omita solo una parte del área, es decir, manos, pies o alguna parte del rostro, se la va a considerar completa. Si hace figuras de palote, los famosos palitos, estereotipos o representaciones abstractas, también se le entrega otra hoja y se insiste en el dibujo de una persona, repitiéndole la consigna hasta que resulte un dibujo de la figura humana lo más completo posible. Corresponde, en este punto, hacer la salvedad que al solicitarle el dibujo de la persona a un niño debemos tener en cuenta su edad, ya que los hay muy pequeños que tienden a ser figuras de palitos o bien figuras incompletas, lo cual está hablando del proceso de incorporación de su esquema corporal. En estos casos, en los que se emplea más de una hoja, las mismas serán numeradas en el orden correlativo. Si un sujeto dibuja una figura femenina, siendo varón, se le indica: usted dibujó una figura femenina. Por favor, dibuje ahora una masculina. Esta indicación se encuentra sujeta al sexo del examinado. La experiencia indica que pedirle al sujeto el cambio de sexo y un nuevo dibujo despierta en él situaciones persecutorias y ansiógenas. Por ello, y a fin de evitar este hecho traumático situacional, preferimos manifestarle ahora en esta hoja dibuje una persona del sexo opuesto al que ya dibujó. Esta actitud se basa en que entendemos que la mayoría de los examinados saben que aquello que dibujan tiene relación directa con ellos, y si le pedimos directamente el cambio de sexo de la figura producida, vamos a perder el verdadero valor de la prueba. Con los chicos pequeños o los niños pequeños, en cuyos dibujos la figura humana no aparece bien diferenciada, es conveniente preguntarle: ¿qué nombre le pondrías a esta persona?, ya que al niño no le resultan demasiado claras las preguntas con respecto al sexo en los dibujos. Por eso, preguntarle el nombre no solo nos da el sexo de la figura, sino también que nos indica con cuál figura se identifica o a la que tiene idealizada, porque puede responder: es mi mamá, o es Pablito que juega conmigo en el jardín, etc. Cabe preguntarse, a esta altura, por qué es tan importante el sexo de la figura producida por el sujeto. Esta importancia radica en la investigación mediante las cuales se han verificado que la mayor parte de las personas
dibujan primero figuras de su propio sexo. La variación de esta regla se da, por lo común, en sujetos que solicitan o necesitan tratamiento psicológico. Por lo general, los sujetos homosexuales tienen cierta inclinación a dibujar el sexo opuesto. Esto no es indicador que quien lo haga tenga tendencia homosexual o neurótica, sino que es fundamental explorar las razones por las que así lo hizo, ya que constituye un procedimiento atípico. El modo particular en que un sujeto dibuja dos figuras humanas distintas entre sí es elegido consciente o inconscientemente por él. Por lo general, es valioso como información acerca de sus actitudes psicosexuales. Otro elemento que debemos tener en cuenta y no olvidar es el tamaño del dibujo, ya que la relación entre el tamaño de este y el espacio gráfico disponible puede vincularse con la relación dinámica entre el sujeto y su ambiente o entre el sujeto y las figuras parentales. El tamaño expresa cómo responde el sujeto a las presiones del ambiente. Puede responder con sentimientos de inadaptación o inferioridad, produciendo figuras de tamaño pequeño, o con sentimientos de expansión y o agresión con figuras de gran tamaño. La medida promedio de una figura completa es aproximadamente 2/3 del espacio disponible. Es más importante la relación entre la figura y el espacio que circunda el tamaño absoluto. Respecto al movimiento, podemos decir que casi todos los dibujos de las figuras humanas sugieren algún movimiento, algún tipo de tensión kinestésica que varía desde la rigidez hasta la extrema movilidad. Por lo general, los que sugieren mucha actividad son producidos por sujetos con fuertes impulsos hacia la actividad motora. Nos referimos específicamente a sujetos inquietos, hipermaníacos o histéricos. Aquellos que dan la impresión de extrema rigidez, por lo general, corresponden a personas con conflictos graves y profundos. Las figuras sentadas o reclinadas suelen expresar bajo nivel de energía, falta de impulso o agotamiento emocional. Las figuras de tipo maníacas, con ausencia total de kinestesia, son de especial atención. Es importante estar alerta para detectar otros signos de despersonalización y de psicosis. Cuando en el dibujo se observan distorsiones y omisiones, estas pueden estar indicando conflicto con las partes omitidas o distorsionadas. Siempre tendremos en cuenta que tanto las partes borradas, las muy marcadas, los sombreados o reforzados implican lo mismo que las distorsiones y omisiones. Los voyeuristas con frecuencia dibujan los ojos cerrados o los omiten. También entra aquí en juego el patrón psicológico al que responde, los antecedentes médicos del paciente, ya que en muchas ocasiones la distorsión o ausencia de una de las partes del cuerpo tiene directa relación con operaciones, accidentes, etc., que son o fueron vividos de un modo traumático y su relación con la castración. Como otro dato más, agregamos que los sujetos infantiles con necesidades orales suelen hacer grandes pechos. Todo lo que venimos desarrollando, cabe aclarar, apunta a una modalidad específica de trabajo, lo cual responde al HTP acromático, donde el entrevistado dibuja la casa, el árbol y la persona en hojas separadas, habiendo otra modalidad que es el HTP integrado, donde el sujeto se le entrega una hoja para que dibuje en ella una casa, un árbol y una persona. La interpretación del mismo va a estar basada en los aspectos que venimos planteando, teniendo en cuenta, además, los planos que emplea el examinado para emplazar la hoja cada uno de los conceptos gráficos que le solicitamos. Encuesta. Al hablar del HTP en cuanto a la administración, habíamos mencionado que una vez finalizados los dibujos íbamos a efectuar la encuesta de los mismos. Encuesta también conocida como asociación libre. Para hacer la encuesta se da como guía una serie de preguntas, las cuales deben ser formuladas de un modo verbal y no ser entregadas en forma escrita al tipo de un formulario. ¿Por qué en forma verbal? Esto se debe a lo siguiente. Primero, cada dibujo tiene sus propias características. Por lo tanto, si las preguntas aparecen en forma escrita, estamos preguntando por lo que supuestamente puede llegar a dibujar y no sobre lo que el sujeto dibujó. Tomemos el siguiente ejemplo. Si aparece la pregunta ¿de dónde proviene el humo que sale por la chimenea? ¿Qué efecto producirá en el sujeto
que no dibujó humo o bien que no dibujó ni siquiera una chimenea. Al igual que preguntar, ¿quién puso el cerco? Por los frutos del árbol, etc. A lo que lleva a este sistema es a crear inseguridad y a acrecentar ansiedades persecutorias sobre si estuvo bien o mal lo que dibujó, intentando corregir el dibujo si aún lo tiene al alcance de su mano, perdiendo de este modo la espontaneidad con respecto al mismo y en consecuencia empobreciendo el material proyectivo. 2. O segundo, cada sujeto que dibuja tiene características propias y un modo determinado de responder. Por lo tanto, de acuerdo a sus respuestas, puede dar origen a una serie de preguntas, quizá no contempladas en la encuesta que tenemos como guía, y con ellas enriquecer la evaluación de la técnica. Es por eso que resulta de gran importancia que si bien por un lado se respete la guía, no se llegue a una actitud, por parte del profesional, tan rígida que se niegue a sí mismo la posibilidad de obtener información de mayor riqueza. Otra variante de la encuesta es la de emplear el relato. Esto consiste en que una vez finalizados los dibujos se le solicita al examinado un breve relato o historia acerca de la casa, el árbol y la persona. Los niños pueden comprenderlo mejor si les solicitamos como un cuento. Esto le permite al sujeto, según su caudal de fantasías y la posibilidad de expresarse verbalmente, jugar de un modo más libre con los dibujos. Obtenemos así otros aspectos de su personalidad y capacidad intelectual, su vocabulario y cómo se mueve entre la realidad y la fantasía. Aparecen además ciertos fenómenos, algunos mencionados por Murray, del TAT, sobre las autorreferencias, el sujeto que se queda en un plano descriptivo y no puede lograr una historia, la vitalidad o no del mismo, la tendencia a la reflexión o a la acción, ubicaciones en el tiempo y espacio. Ya esto está más relacionado con las leyes del Thorndike. A modo de aporte, algo que he experimentado en la fusión de ambas modalidades según el caso. A partir de ciertas preguntas y llevar al sujeto a ampliar sus respuestas, quedando así una historia, o bien en el caso de la figura humana al preguntar por si esa persona de la cual habló le recuerda a alguien conocido, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces responden que no, una vez dada la respuesta no, hay que preguntarle seguidamente si le hace acordar o si lo puede asociar con algún personaje de cuentos, historietas, series, etc., que haya sido de su agrado. Cuando el sujeto logra asociar, podemos ver cómo surgen dos historias, la que obtuvo por las preguntas de la encuesta y la que resulta de esta última. A lo largo de la actividad docente de nivel universitario, Francolino, año tras año, repite la misma pregunta, el mismo planteo por parte de los estudiantes. No sé qué hacer con las respuestas que me dio el sujeto. Me resulta más rico el dibujo que la encuesta o la asociación libre. Y en contrapartida están aquellos otros que sostienen que los datos de la encuesta le han brindado un material superior al que sugiere el dibujo, cuando este es más bien pobre. Esto nos remite al mismo análisis que en otras oportunidades ha hecho este autor. La encuesta no es aquello en lo cual debemos centrar nuestras expectativas. La encuesta no siempre sirve, entendiendo servir como una fuente valiosa de información, por lo cual no podemos centrar nuestra atención exclusivamente en ella, como tampoco despreciarla ocupándonos exclusivamente del dibujo. Hay veces en que habla el papel y otras necesitamos la voz del sujeto. El tema es solo resuelto en la medida en que el psicólogo sepa escuchar y leer un dibujo. Pensemos en base a lo que venimos desarrollando, que bien puede ajustarse a la idea de recordar aspectos de la regla Sandford. Si una necesidad es cultural e individualmente aceptable, ella podría expresarse por igual en la conducta y en el lenguaje, y que en cambio si una necesidad es inaceptable, no se expresará en la conducta, pero podrá encontrar salida en la fantasía, consciente o inconscientemente. Si una necesidad se expresa en la conducta, no precisa liberarse en la fantasía, e inversamente, si una necesidad se manifiesta en la fantasía y no es demasiado compulsiva, no se expresará necesariamente en la conducta. Así, la conformidad o discrepancia entre lo que se conoce de la conducta diaria del examinado y la conducta de sus héroes
proporciona un criterio simple para distinguir si esta última representa una conducta manifiesta o un deseo que subyace al sujeto. El techo se relaciona con la fantasía. La chimenea no siempre es símbolo fálico. El humo tiene que ver con el ambiente cálido, las presiones, las tensiones. Los accesorios pueden darnos a relucir una falta de inseguridad. Las tejas pueden tener que ver con el control-represión de la fantasía por considerarla como una amenaza de su equilibrio y oculta por el temor a que irrumpa. La ventana tiene que ver con un elemento secundario de contacto e interacción. La puerta tiene que ver con el contacto con el medio. El piso es el contacto con la realidad, reforzado o aferrarse a la realidad. Los cercos se relacionan con la maniobra defensiva porque se percibe hostil el ambiente. El camino tiene que ver con una tendencia del sujeto a establecer contacto con los demás, como decía, y como digo de vuelta para remarcar, los accesorios en su totalidad, digamos, en su redundancia, puede tener que ver con la alta inseguridad y carencias afectivas. Vamos a hacer un poquito de análisis de la casa y cada una de las partes. Sobrepasa la casa, se lo interpreta con gran caudal de fantasías. Según la proporción, pueden estar sumergidos en ellas, ocasionando dificultad para establecer buenas relaciones interpersonales. Si bien la indicación más difundida se referencia a un techo que sobrepase la casa como sinónimo de gran caudal de fantasías, se lo puede interpretar también en aquellos dibujos en los cuales el tamaño en alto del techo supera el de las paredes de la casa. Casa todo techo. Tiene que ver con personalidades esquizoides. Si dentro del techo dibujan ventanas y puertas, se lo interpreta como que para ellos el mundo es totalmente de fantasía y el mundo exterior no existe. Ausencia del techo. En una sola dimensión responde a sujetos imbéciles y a sujetos con incapacidad de fantasear. En sujetos intelectualmente normales es interpretado como inhibición de la fantasía, constricción de la personalidad o orientación concretista. Y un techo reforzado se entiende por techo reforzado cuando el sujeto dibuja el techo con líneas pesadas sin remarcar el resto del dibujo. En este caso se lo interpreta como que el sujeto se defiende de las amenazas que para él representan sus fantasías, por miedo a que se quiebre el control del yo. Se lo puede ver en sujetos adultos neuróticos ansiosos y en prepsicóticos. Chimenea. La chimenea, erróneamente, suele ser relacionada directamente como un símbolo fálico, cuando en realidad, en sujetos bien adaptados, en su complemento de la casa, para ser interpretada su presencia como símbolo fálico y expresar inadecuación fálica, esta, o sea, la chimenea, tiene que poseer ciertas características que vamos a detallar, como por ejemplo, una chimenea mal hecha, una chimenea que le falta alguna parte, una chimenea en forma diagonal, una chimenea transparente, una chimenea en 2 dimensiones y las casas en 3, una chimenea muy grande, una chimenea reforzada, una chimenea surgida del piso o bien representada por antenas de televisión, pararrayos o baletas. Insistimos en que no es un signo fálico, pero los sujetos con problemas de inadecuación lo alteran. El humo. Un humo denso y sombreado puede estar expresando una tensión interna, tensiones en el núcleo familiar o ambas. En una dirección como empujado por el viento, hace referencia a presiones que sufre el sujeto en algún aspecto determinado. Es el menos conflictivo que el denso y sombreado. Y un humo ligero pone en manifiesto un ambiente de clima acogedor y cálido. Asimismo, recordemos que el HTP se acompaña de la asociación libre o encuesta, en la cual, dado el caso que el sujeto dibuja una chimenea con humo, da lugar a la pregunta: ¿de dónde proviene el humo que sale por la chimenea? En función de la respuesta que nos dé el examinado y el dibujo que haya realizado nos arrojará mayores datos para efectuar una interpretación más ajustada. Paredes. Las paredes están directamente relacionadas con la fuerza y adecuación del yo. Las alteraciones que ponen de manifiesto la ausencia de estas características en el sujeto son las siguientes. Transparencia. En adultos, un deterioro del sentido de realidad. Se ven en psicóticos y deficientes mentales. En niños, una inmadurez para conceptualizar. Desmoronadas, rompiéndose o con curvas, tiene que ver con sentimientos de
integración del yo. Un refuerzo de las paredes tiene que ver, siempre que no haya un refuerzo en el resto de las paredes, sino en alguna, tiene que ver que se observen psicóticos incipientes e personas hipervigilantes. Líneas débiles o inadecuadas tiene que ver cuando el grafismo responde a estas características, lo vamos a interpretar como débil control yoico, sentimientos de impotencia ante la ruptura del yo. Estos sujetos, en vez de rechazar las fuerzas amenazantes desintegrativas, adoptan una actitud entre pasiva y resignada. La puerta nos habla del tipo de contacto que el sujeto establece con el medio, el cual va a despertar de la puerta que dibuje el examinado. Pequeña. Pequeña en relación a la casa y a las ventanas, está presente en sujetos con reticencia a establecer contacto con el ambiente. Muestran alejamiento del intercambio interpersonal e inhibición en la relación social. Sujetos que muestran timidez y temor en las relaciones. Una puerta muy grande, a la inversa del caso anterior, estos sujetos ponen de manifiesto su excesiva dependencia hacia los demás. Sobre la línea base, sin escalones, tiene que ver con el sujeto que establece contacto con el ambiente, pero siempre dentro de sus propios términos. Abiertas. Si la casa está ocupada, expresa gran necesidad de afecto que espera recibir desde la afuera. Si la casa está vacía, muestran extrema vulnerabilidad y falta de adecuación de las defensas yoicas. En muchos casos, el argumento que surge de las encuestas efectuadas a niños pequeños con respecto al tema de las puertas abiertas de las casas vacías, las que en realidad son casas abandonadas, están en directa relación con la vivencia de abandono afectivo dentro del hogar. Es por eso que en muchos casos arman una historia en la cual relatan que se trata de una casa abandonada, donde generalmente suele ingresar con algún amigo y encontrar en su interior gatitos que son cuidados por algún anciano o anciana que les termina ofreciendo su hospitalidad. En las puertas también pueden aparecer dibujados diversos elementos como mirillas, manijas y picaportes, bisagras o cerraduras. Esto tiene que ver con una acentuada sensibilidad defensiva, por ejemplo paranoides si aparecen estos elementos en exceso. Ventanas. Las ventanas son tomadas en el dibujo de la casa como elementos secundarios de contacto o bien de comunicación. Debemos tener en cuenta, para su análisis e interpretación, las características de las mismas en relación con la puerta y la casa en su conjunto, ya que en sujetos que tienen dificultades para expresar sus afectos, como así también en el ámbito clínico de su problemática, suelen responder en la encuesta que la puerta está cerrada con llave mientras que las ventanas están abiertas. Cabe aquí la siguiente aclaración. Si bien dibujar ventanas en una casa todo techo está vinculado directamente con personalidades esquizoides, se dan casos en los cuales el sujeto, ya sea niño o adulto, dibuja una casa de tipo convencional de 2 plantas, ubicando ventanas en la parte inferior de la casa y una o más en el techo de la misma. Generalmente, este dibujo suele estar acompañado de un piso sombreado, la puerta cerrada y las ventanas abiertas. En este caso, el particular, teniendo en cuenta la totalidad del dibujo, puede ser interpretado como que, ante la angustia que produce la realidad dentro del ámbito familiar, el sujeto idealiza o fantasea una realidad mejor como para poder seguir conectado con el mundo externo, en tanto y en cuanto el resto de la técnica HTP no se presenten o registren signos patológicos. También es frecuente que los niños ubiquen en la ventana del techo la habitación de los padres. Esta aclaración que aquí estamos haciendo es para recordar que un buen análisis no se basa en afirmaciones categóricas en función a pautas establecidas, sino del conocimiento del significado de las partes y el sentido que cobra a partir del sujeto que las dibuja, teniendo presente que cada persona es un ser único e irrepetible, que el sujeto mediante el dibujo proyecta aquello que sabe como así también aquello que desconoce de sí, pero que solo cobra fuerza y sentido a partir de su propia historia. Las ventanas cerradas implican una necesidad de apartarse y reticencia para actuar con los demás.
Las ventanas abiertas, vemos que el sujeto tiende a actuar con el medio en forma controlada. Podemos verlo como cierta ansiedad que se interpreta como tacto en las relaciones interpersonales. Las ventanas desnudas, sin cortinas ni persianas, son personas que actúan en forma de ruda y directa. Serían personas que no tienen tacto o les cuesta la habilidad de la empatía. Las ventanas, dibujadas con el contorno reforzado y el resto no, se relacionan con fijación oral o bien rasgos orales de carácter. El tamaño, ya sean grandes o pequeñas, nos van a dar indicios de las necesidades emocionales que presionan. Lugar al que pertenecen. En función de la pregunta de la encuesta referida a qué parte de la casa corresponde cada ventana, vemos que las del living se relacionan con lo social. En culturas como la nuestra, donde la cocina suele ser el lugar de reunión, puede ser entendido tal como el living, a menos que surja alguna otra asociación por parte del sujeto. En caso de corresponder a baños, se lo relaciona con el control esfinteriano. La presencia de paseadores o cualquier elemento que dé a entender que está cerrada, al igual que para la puerta, se interpreta como defensa excesiva ante el temor de daños externos, o sea, estaríamos hablando de rasgos paranoides. Piso. El piso tiene una relación directa con el contacto que el sujeto establece con la realidad. Al mismo tiempo que está reforzado, pone de manifiesto la necesidad que tiene el sujeto de aferrarse a la realidad. En esquizofrenia latente existe dificultad para hacerlo firme. Es más bien tenue, hendido, rayado o aparece esporádicamente como una nube. Es más patológico cuando dibujan entidades suspendidas sin ningún contacto con la realidad. En lo que respecta al tema del piso, debemos ser cautelosos. Lo importante es permitirnos ver el dibujo y dejar que éste nos impresione, ver qué nos transmite, que hay casos en los cuales los dibujos no tienen piso, pero estos se presentan en tal solidez que no parecen bajo ningún punto de vista estar en el aire. En cambio, hay otros dibujos que van acompañados de un piso sombreado, lo cual nos está indicando que cuando el sujeto se conecta con la realidad, ésta lo angustia. Por lo tanto, debemos ver si se da como elemento recurrente o no, ya que si este piso aparece como base en todos los dibujos, es acertado inferir que la angustia es frente a la realidad. Pero si solo se da en uno de los dibujos, tomemos como ejemplo el de la casa. La interpretación que aquí cabe es la de estar ante un sujeto que se angustia ante la realidad familiar, pero no ante la realidad como totalidad. Los pisos, que tienden a seguir el recorrido de una línea ondulada, nos muestran a un sujeto con dificultades para conectarse plenamente. Es más bien de tipo lábil, fluctuando entre contacto y alejamiento. Por último, como para mencionar los pisos más frecuentes, hay quienes dibujan algo así como semicírculos, emplazando en la parte superior el dibujo solicitado. El piso está, pero los puntos de contacto están en los extremos del arco, mientras que el dibujo queda por encima de ese punto de contacto con la realidad. La importancia no radica en sí, en la presencia o ausencia del piso, sino en el dibujo en su conjunto y el tipo de piso que el sujeto emplece para apoyarse. Camino. Anteriormente habíamos dicho y hecho referencia a que el camino se relaciona con el modo que el sujeto se establece en el contacto con los demás. El dibujo del camino puede ser efectuado en dos formas, tomando las más frecuentes. Un camino tortuoso, donde el sujeto pone de manifiesto su dificultad para establecer contacto, pero una vez logrado puede hacer la relación estable y cálida, y responde a este tipo de personas que, para relacionarse con los demás, dan tantas vueltas como recovecos tiene el sendero que han dibujado, pero que una vez salvados los obstáculos pueden entablar una relación con el otro. Ancho y se estrecha. Aquí hay un intento de simular el deseo de aislación o aislamiento haciendo contactos superficiales. Estos caminos se van estrechando cada vez más al aproximarse a la puerta de la casa, tal como la actitud de ciertas personas, las cuales pueden relacionarse con todo el mundo, pero difícilmente aborden con extraños o personas con las que se vinculan fortuitamente temas privados. Se manejan más bien con recelo y cautela. Podemos agregar a esta clasificación
ese tipo de camino que es inverso al anterior. Hemos observado en muchos casos caminos que se muestran estrechos, pero en la medida que se transita por él se van ensanchando paulatinamente al aproximarse a la puerta del ingreso de la casa. Si bien aquel sujeto se maneja con cautela, al igual que el ejemplo anterior, cambia totalmente la interpretación, ya que en este caso el sujeto es reticente a lo desconocido, pero una vez que se familiariza con lo exterior, no puede ampliar sus posibilidades de intercambio con el mundo exterior. Cerco. El cerco siempre remite a distancia. Cerco o rejas también conocidos, por si no saben lo que es un cerco. Como digo, se remite a la distancia, una defensa con respecto a las amenazas que pueden provenir del exterior. Es interesante aquí saber, mediante la encuesta, quién ha puesto el cerco, ya que hay quienes responden que lo han colocado ellos, otros que la casa al ser comprada ya lo traía, como también que fue colocado por alguien de la familia. Debemos tener en cuenta que hay cercos que se presentan como defensa de lo que corresponde frente de la casa, mientras que otros sujetos lo emplazan en la parte trasera de la casa, lo cual será interpretado dentro siempre del contexto del dibujo acompañado por las verbalizaciones del examinado, durante el momento en que los dibuja o bien respondiendo a la encuesta. Perspectivas del dibujo. Visión ojo de pájaro, como si el observador estuviese arriba y mirase hacia abajo. Es frecuente en sujetos que rechazan el ambiente familiar y los valores que él mismo supone, sentimientos compensatorios de superioridad y rebelión hacia los valores tradicionales del hogar. Actitudes oposicionalistas se sienten por encima de los convencionalismos y conformismos común en profesionales o estudiantes de medicina. Visión ojo de gusano. El observador está ubicado abajo y la casa arriba. Se dan personas que se sienten rechazadas o inferiores a la situación familiar. Se mezclan sentimientos de desvalorización, poca autoestima y consideran inalcanzable la felicidad hogareña. Visión de lejanía. A. Los que proyectan su propio yo, necesidad de mantenerse alejados, manteniendo sus sentimientos inaccesibles a los demás. Y B. Los que reflejan la situación familiar. No pueden hacer frente al ambiente familiar, se sienten incómodos en el mismo. De perfil absoluto. No se ven las puertas ni las ventanas. Relacionado con aislamiento, lejanía, evasión, tendencias oposicionistas, se dan esquizoides, evasivos, paranoides. También puede ser necesidad de buscar refugio. De atrás, y sobre todo sin ninguna puerta trasera. Tendencias oposicionistas, al igual que la casa dibujada de perfil, pero más patológico. Se observa en paranoides, esquizofrénicos, pero en estado psicótico, cuando es muy aguda la necesidad de protegerse poniendo distancia. ¿Cómo es la encuesta de la casa? Por ejemplo, ¿es nueva o vieja? ¿Cuántos años tiene? ¿La puerta está abierta o cerrada? ¿Está cerrada con llave o sin llave? ¿Las ventanas están abiertas o cerradas? ¿Está habitada? Sí. ¿Por quiénes? No. ¿Por qué? ¿Quiénes la habitaban antes? ¿Por qué se fueron? ¿Con qué material está construida? ¿De qué parte de la casa proviene el humo que sale por la chimenea? ¿A qué parte de la casa corresponden las ventanas? En caso de dibujar cerco, ¿quién lo puso? ¿Con qué finalidad? ¿Hay otras casas cerca? ¿Son iguales o diferentes? ¿Le recuerda alguna casa que conozca? ¿O recordás alguna casa parecida a esta? ¿Dónde está ubicada? Independientemente de esta ida, siempre en el contexto de la encuesta pueden surgir otras preguntas que serán en base a las respuestas que nos vaya dando esa persona o sujeto, como así también la adaptación de las mismas para una mejor comprensión en el caso de los niños. Esta indicación es válida para todas las encuestas. Empecemos con el árbol. El árbol representa los sentimientos más profundos e inconscientes que el sujeto tiene de sí mismo. Sentimientos acerca del yo que se encuentran en los niveles más primitivos de la personalidad. Es el concepto gráfico que menos cambio tiene en los retest. Y esto lo repito como 3 veces porque es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Las ramas con los extremos envueltos, como en nube o algodón, implican la agresión no descargada ni interna ni externamente por inhibición. Las ramas secundarias, que parecen espinas,
insertadas en las primeras, no saliendo de estas, tiene que ver con tendencias masoquistas. Las ramas son recursos del sujeto para lograr satisfacciones en el medio, así como para darse hacia los demás, ramificaciones en logros. Ramas altas y estrechas hacia arriba y poco a los costados tienen que ver con una tendencia a buscar satisfacciones en el ambiente y refugiarse en la fantasía. Podemos verlo en introvertidos y esquizoides. Ramas truncadas tienen que ver con la incapacidad de buscar satisfacción. Pueden compensarlo dibujando brazos muy largos en la persona. Agujero y animales mirando. A. El sujeto siente que una parte de su yo está disociado y es destructivo, o sea, podríamos relacionarlo con una culpa obsesiva. Y B. Se identifica con el animal haciendo una regresión. Raíces. Énfasis en ellas. Hay una alteración en el contacto con la realidad. Es un tema de aferrarse a ella. Transparencia. Deterioro del sentido de realidad. Inteligencia normal en adultos o adolescentes. Leve indicio del proceso esquizo. Interés por el propio mundo, por conocerse a sí mismo. Piso. Grado de contacto con la realidad. Borde de la hoja como piso, inseguridad. Necesidad de apoyo. Los depresivos llevan a ubicar todo el dibujo en la mitad inferior de la hoja. Nudos, rayaduras, etc. Trauma emocional, conflicto y tensión interna. Tronco. Según Bach, la sensación que tiene el sujeto de su poder básico y de su fortaleza interna, o sea, con la fortaleza del yo. Y por último, los frutos, que los niños se identifican con los frutos y a la madre con el árbol. El árbol, un análisis de cada una de sus partes. El tronco, con líneas reforzadas, implica una necesidad de mantener la integridad de la personalidad, defensa compensatoria para encubrir y combatir el temor a la desintegración y difusión de la personalidad. Con líneas débiles, puntiagudas o esbozadas y que no aparecen en otra parte del dibujo, se lo puede interpretar como sentimiento más abierto de desintegración. Ya no funcionan las defensas compensatorias y hay ansiedad. Ramas. Estructura de las ramas. Para Bu representa la capacidad que siente el sujeto poseer para lograr satisfacción del medio, penetrando en un nivel más inconsciente del área que captan los brazos y manos de la persona. Ramas truncadas, hay que fijarse. Ramas altas y estrechas. Ramas que se extienden por sobre el borde de la hoja. Pueden ser un franco, estado quiso, manifiesto o en desarrollo. Ramas hacia los lados y arriba, en forma proporcionada, equivale al equilibrio. Ramas cortas y cortadas, sensación de trauma, sin unidad interna, sentimiento de castración. Ramas centrípetas, egocentrismo con fuerte tendencia a la introversión. Ramas grandes en troncos pequeños, exagerada preocupación por la búsqueda de satisfacciones. Ramas hacia el sol, sobre todo en niños y jóvenes, necesidad de afecto frustrado. Ramas secundarias, ramas con los extremos envueltos como el nube o el algodón. Copa. La copa del árbol puede ser tenida en cuenta como aquello que nos habla de la fantasía del sujeto. Su caudal, como así también de sus aspectos intelectuales. Copa achatada, presente en sujetos que niegan o rechazan las amenazas de su fantasía. Copa en una dimensión en tronco, posibles síntomas de organicidad y falta de fuerza del yo, inadaptación. Copa tipo lanza o garrote, con puntas afiladas o pinches púas, remite a intensos impulsos hostiles y agresión. Cuando la conducta del sujeto no lo sugiere, puede haber un ajuste superficial. Copa bidimensional sin cerrar, poco control de los impulsos. Algunos tipos de árboles. Árbol cerradura, tronco y follaje con línea continua sin separación alguna. Queda representado como un espacio en blanco y cerrado. Se lo interpreta como apasionismo y negacionismo. Al igual que en Rorschach, el sujeto sin negarse a dibujar hace lo menos posible. En este caso, hay que tener en cuenta los ejemplos que presentamos más adelante con respecto al dibujo que suelen hacer algunos niños deficientes o con marcado atraso madurativo. 2. Árbol disociado. Las líneas laterales del tronco no se conectan entre sí. Cada una de estas líneas laterales solo se conectan con sus propias ramas, como si fueran dos árboles unidimensionales. Lo entendemos como una existencia de ruptura en la personalidad, patognómico del esquizofrénico.
3. Árbol que representa una copa con movimientos encontrados. Persona que atraviesa momentos de tensión y conflictos. Habla más de la fantasía del sujeto, de su dificultad para encontrar una salida o respuesta a situaciones problemáticas, ya sean actuales o bien de larga data. Árbol con halcón sobre la copa. Significa condena. Árbol orinado por un perro. Puede ser interpretado como poco valor de sí mismo o bien agresión al examinador. Árbol cortado a hachazos, mutilación. Árbol bonsai. Este tipo de árbol merece ser mencionado ya que en cierto modo aparece en la técnica HTP o bien el test del árbol. El bonsai en sí no está tan divulgado como hoy en día. Si bien no son muchas las personas que eligen este tipo de árbol para dibujar, he tenido la oportunidad de ver algunos. Es por ello que consideramos necesario desarrollarlo como un tema separado. Frutos y nidos. El significado de los frutos del árbol tienen distinta interpretación, ya sea que se trate de niños o de adultos. En lo que respecta a niños, sabemos que es muy frecuente ver en los árboles dibujados por estos la presencia de frutos. En este caso, los niños se identifican con los frutos y a la madre con el árbol. La interpretación que suele hacerse es la de la dependencia materna, la cual será tema de preocupación cuanta más edad tenga el niño que lo esté dibujando, debido a que entre más pequeños es lógico y está dentro de lo esperado. Ya veremos más adelante cómo en algunos casos la cantidad de frutos coinciden con la edad del examinado, en otros supera la edad de este, lo cual ya nos está indicando que el sujeto le costará independizarse, mientras que los que están en vías de lograrlo dibujan una cantidad de frutos inferior a su edad cronológica. En el caso de los adultos, se los considera como elementos infantiles, siempre y cuando no trabajemos con la consigna de dibujar un árbol frutal, ya que en este caso el sujeto pondrá de manifiesto su capacidad de respuesta ante las exigencias. De no ser esta la consigna, el considerarlos como elementos infantiles se desprende de su inmadurez afectiva, personalidades dependientes, sujetos de personalidad histérica. En estos casos valen tanto los frutos como la presencia de flores. Otro caso es el de las mujeres embarazadas, los cuales, aunque no siempre, suelen hacer árboles con frutos proyectando de este modo su estado de gravidez. El fruto estaría representando aquí al hijo que espera. También hay mujeres que durante el embarazo, en vez de dibujar frutos, dibujan nidos. La presencia de nidos puede darse en mujeres que esperan un bebé, como así también en mujeres que han perdido su embarazo en forma espontánea o provocada. Las características de estos nidos cambian, tienden a ser nidos vacíos o nidos con huevos abandonados. Los niños, al dibujar nidos, expresan según las características de estos el abandono del hogar por parte de la madre. Queda un nido donde generalmente suele haber la misma cantidad de huevos que componentes tiene la familia o bien coincidiendo con la cantidad de hermanos. Esto sería en relación a un abandono actuado por el adulto. También suele ocurrir cuando se expresa el abandono afectivo. Edad del árbol. La edad del árbol es una de las preguntas que se formulan en la encuesta. Hace referencia al desarrollo psicosexual o psicosocial. Esto es tenido en cuenta en adultos más que en niños, ya que para estos la idea del joven y viejo no es muy clara en cuanto a las edades correspondientes. Árbol muerto. En el caso de que el sujeto exprese que el árbol que ha dibujado está muerto, debemos indagar por qué y también saber desde cuándo, ya que esto es un desajuste muy grande. Aparecen esquizos, neuróticos y depresivos. ¿Cómo es la encuesta del árbol? Es así. ¿Qué árbol es? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo plantó? Si tiene frutos en el dibujo, ¿qué fruta es? Si no nos queda claro el tipo de árbol respecto al fruto dibujado. ¿Qué hacen con los frutos siempre que haya frutos? ¿Hay otros árboles cerca? Si los hay, ¿son iguales o diferentes? ¿Qué sucede con el árbol cuando hay tormenta o cuando sopla el viento fuerte? Esta es una pregunta realmente interesante en cuanto a la fortaleza del sujeto ante situaciones difíciles o imprevistas, como así su capacidad de recuperación. No es lo mismo aquel que responde que el árbol se rompe todo a aquel que contesta que se le rompieron algunas ramas pero pronto va a brotar. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué época del año es? ¿Le recuerda a alguno que conozca? Otra pregunta puede ser, en caso de poderlo cambiar de lugar, ¿dónde lo llevaría o lo plantaría? Pasemos ahora a la persona. La persona
refleja la autoimagen más cercana a la conciencia y las relaciones con el ambiente. Se proyectan los aspectos menos profundos y los recursos con los que se manejan los sujetos, así como los sentimientos hacia el prójimo. Cabello, mucha importancia, narcisistas y homosexuales, relación con el superyo. Cabeza, agrandada, panadería, aspiraciones intelectuales, síntoma somático, introspección, refugio de la fantasía. Rostro, concepto del yo. Orejas, agrandadas, daño orgánico en el área auditiva. Alucinaciones auditivas en paranoicos, defecto en la audición, conflictos homosexuales pasivos. Cuello, vínculo entre el control intelectual y los impulsos del ello. Mentón, estereotipo social, fuerza y determinación. Agrandado, pueden ser tendencias agresivas o impulsos fuertes. Exagerado, sentimientos de compensación de debilidad o indecisión. Articulación, codos, sujetos compulsivos o personas dependientes. Indeciso, necesitado de reaseguración. Piernas y pies, dibujados en primer término dándole más importancia que al resto del cuerpo, desaliento o depresión. Caderas y nalgas, en la figura masculina redondeadas, más grandes que lo común, así como afinamiento en la cintura y tronco redondeado, puede indicar fuertes rasgos homosexuales. Brazos y manos, contacto y manipulación. Boca, una sola línea, sujetos agresivos a nivel verbal, con dientes oral, agresivo y sádico. Hay que buscar más elementos. Excesivamente oval o abierta y carnosa, puede ser oral, erótico y dependiente. Y los ojos, medios de contacto y comunicación. Muy remarcados sentimientos de persecución, vigilancia, control, paranoides. La persona, otros elementos que van a complementar su análisis. Rostro, poco claro, tímido. Lo último que dibuja, grave perturbación del pensamiento. Mucha claridad en relación con el resto del cuerpo, acude a la fantasía como compensación, sentimientos de vergüenza o inferioridad, la relación entre las partes y funciones del cuerpo. La barba y bigotes están ligados a la búsqueda compensatoria de virilidad, en sujetos con sentimientos de inadecuación sexual o dudas acerca de su masculinidad. Cabello, lacio, suele ser asociado con un superyo rígido. Ensortijado, asociado a sujetos con un superyo más flexible. Cuello, estrecho y largo, dificultad de controlar y dirigir impulsos instintivos. Síntomas somáticos, dificultad para tragar, perturbaciones digestivas psicógenas, esquizoides, cuellos exagerados. Brazos y manos. Brazos apretados al cuerpo, sentimientos pasivos o defensivos. Demasiados largos y hacia afuera del cuerpo, necesidades agresivas dirigidas al exterior. Manos ocultas, dificultad de contacto, sentimientos de culpa. Masturbación. Manos de tamaño exagerado, compensación por sentimientos de insuficiencia manipulatoria, dificultad de contacto o inadecuación. Manos sombreadas, ansiedad con respecto a la manipulación o las actividades que implican el contacto. Dedos y uñas, articulaciones marcadas con cuidado, sujeto compulsivo que tiene dificultades en relación con el concepto corporal como en la esquizofrenia precoz. Puños cerrados, agresión reprimida. Otros, anatomía interna, signos de esquizofrenia o de un maníaco. Cuerpo con vaguedad o de un modo extraño, característico del esquizofrénico. Debe observarse cómo dibuja el hombre la figura femenina, si representa una niña o un ideal, a una figura materna, si remarca partes del cuerpo, etc. Si la feminidad está dada por detalles superficiales o simbólicos, puede haber sentimientos sexuales reprimidos o prohibidos. La exageración de los hombros puede indicar inseguridad en cuanto a la masculinidad. Vestimenta. La mayor parte de los dibujos están vestidos. Si aparecen desnudos y con las partes sexuales expuestas, puede tratarse de rebelión contra la sociedad, figuras parentales o coincidencia de sus conflictos sexuales. Los voyeuristas suelen dibujar figuras desnudas glorificadas. Si la figura que responde al autoconcepto está desnuda y dibujada con cuidado, puede indicar narcisismo social y se ve generalmente en sujetos infantiles y egocéntricos. El detalle acentuado de los botones indica personalidad dependiente e infantil y con ajuste imperfecto. Si está en la línea media del cuerpo, puede haber preocupación somática. Si están en los puños o en áreas poco visibles, puede ser un obsesivo compulsivo que también dibujará cordones en los zapatos y arrugas en la ropa.
Los bolsillos a la altura del pecho indican la privación oral y afectiva, se en general en infantiles y dependientes. Si se considera el bolsillo como un órgano receptor simbólico, vagina, puede expresar la existencia de identificación psicosexual con la madre. La corbata exagerada se considera símbolo fálico. Muy pequeña puede indicar sentimientos reprimidos de inferioridad orgánica. Es común el dibujo de aros en sujetos con preocupaciones sexuales de tipo exhibicionista. Los cigarrillos, pipas, bastones son símbolos de búsqueda de virilidad. El sombreado se lo relaciona con la ansiedad. El énfasis en trazos derecha a izquierda, introversión y retraimiento. En el sentido inverso lo veremos como extraversión, estimulación social y necesidad de apoyo. Las figuras de palotes o las representaciones abstractas se interpretan como signos de evasión típico en inseguros. Si los que dibujan son payasos, personajes de historietas o figuras ridículas, se expresa autodesdén y autohostilidad, adolescentes que se sienten rechazados o incluso inadaptados. Los dibujos de brujas o personajes similares expresan hostilidad hacia la mujer. Los pacientes compulsivos son incapaces de terminar sus dibujos y vuelven sobre las partes ya dibujadas, agregándole cada vez más detalles, mientras que los histéricos impulsivos o inestables se evidencian sobre todo por esa falta de precisión y uniformidad en los dibujos. ¿Cómo es la encuesta de las personas? ¿Qué nombre le pondrías a la persona que dibujó? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Con quién vive? ¿Qué hace? O bien, ¿a qué se dedica? ¿Qué parte del cuerpo es la que más le gusta? ¿Por qué? ¿Qué parte del cuerpo es la que menos le gusta? ¿Por qué? ¿Qué defectos tiene? ¿Qué virtudes tiene? Si pudiera pedir 3 deseos, ¿cuáles pediría? ¿Qué le gustaría hacer en un futuro? ¿La persona que dibujó le recuerda a alguien que usted conozca? Hablemos un poquito ahora de las características formales del grafismo. El trazado puede describirse en relación con la presión, dirección, continuidad, angularidad y ritmo. La presión se vincula con el nivel energético. Por ejemplo, las líneas firmes se observan en sujetos con gran impulso y muy ambiciosos, mientras que líneas suaves hablan de un nivel energético más bajo, ya sea por razones físicas o psíquicas. Cuando la presión del trazo es fluctuante, suele responder a sujetos ciclotípicos, inestables o compulsivos. La dirección puede ser vertical o horizontal, determinada o indeterminada. La preferencia por la horizontal indica debilidad, feminidad y vida de fantasía. Si prefiere la vertical, en cambio, muestra determinación, hiperactividad, masculinidad activa. La preferencia por la indeterminada indica inseguridad, falta de criterio propio, mientras que la determinada, seguridad, perseverancia y persistencia hacia objetivos. Las líneas derechas ininterrumpidas se dan en sujetos rápidos y decididos, las líneas curvas interrumpidas en sujetos lentos e indecisos. Los trazados cortos y abortados se interpretan como un signo de ansiedad o inseguridad, en tanto que el trazado libre y con ritmo sugiere una persona abierta que responde a los estímulos. Si en cambio es constreñido, estará frente a una persona tensa y apartada, y también coartada. El contorno claro y definido y la línea de remarcación reforzada pero no quebrada, veremos una necesidad de aislamiento y protección frente a presiones externas. Noción de espacio. Al entregarle al sujeto una hoja en blanco para que luego dibuje, equivale a darle un espacio dentro del cual puede moverse, en este caso con un lápiz. Antes de iniciar su dibujo, consciente o inconscientemente, elegirá un lugar, una zona del papel en particular. La tendencia a hacer uso de un espacio como preferencia responderá a sus rasgos característicos de la personalidad. Esto indudablemente no nos puede sorprender si recordamos la importancia que tiene el uso del espacio para el análisis clínico del test de Lauretta-Bender, o el test gestáltico de Bender. Para las técnicas proyectivas gráficas tenemos en cuenta cómo organiza el sujeto ese espacio, dividiendo la hoja en distintas zonas. Tomando el eje horizontal de la hoja, ya sea que se la utilice en forma vertical o apaisada, tenemos 3 áreas. La franja superior es considerada como el área intelectiva. También puede estar asociada a la fantasía del sujeto, ya sea como expresión creadora o bien como un intento de refugiarse en ella y evadirse así de la realidad. Siguiendo el recorrido de la hoja nos encontramos con la franja central, la cual está asociada con lo afectivo, área afectiva, quedando
el último sector, más próximo al borde inferior de la hoja, recibiendo el nombre del área instintiva, la cual suele estar predilecta de los niños pequeños. Trazando ejes imaginarios, pero en este caso en sentido vertical, nos encontramos con otras tres. Comenzando de izquierda a derecha, veremos en primer término la zona que corresponde al pasado. Esta está relacionada con lo primitivo. La figura materna le sigue ya ocupando en el centro del área del presente. Lo actual, medio ambiente, realidad social, equilibrio yoico. Y por último, a la derecha encontramos el futuro, relacionado con la posibilidad de proyectarse, haciendo referencia también al padre. El uso ideal es aquel que centra el dibujo en el presente, tomando pequeñas porciones del pasado y futuro con predominio de lo afectivo, tocando parte de lo intelectivo y de lo instintivo. Cuando se entrega a un sujeto la hoja en sentido vertical y para realizar el dibujo la gira para trabajar en sentido horizontal, puede inferirse tendencias orales, regresión al seno materno, siempre teniendo en cuenta el dibujo que está llevando a cabo, ya sea por la consigna dada o por la elección del sujeto en el caso del dibujo libre. El sentido horizontal está relacionado con la etapa oral, seno materno, la primera posición del niño, tomando en los brazos de la madre. El vertical se asocia con la etapa fálica, relación con el padre. Cuando el niño comienza a andar, se toma los pantalones de lo incorpora de pie.